Y llegamos a las noticias económicas de la mano de nuestra editora en esta sección, Daniela Blandón. Daniela, buenas noches para usted, bienvenida. Muchas gracias, María Clara, buenas noches. Empecemos en Estados Unidos porque la Reserva Federal mantuvo por segundo mes consecutivo la tasa de interés. Cuéntenos qué significa esto. Pues María Clara, esta tasa de interés oficial del Banco Central de Estados Unidos queda intacta en un rango de entre el 5,25 y 5,5% anual, aunque la puerta no está cerrada a nuevas alzas. Todo esto hace parte de una estrategia de mantener el precio del dinero alto para frenar el consumo y de esta manera controlar la inflación. Para hacerse una idea de qué tan agresiva ha sido esta campaña, lo vemos en el gráfico. En 2022, a comienzos del 2022, esa tasa estaba en alrededor del 0%, hoy está en más del 5%, y eso afecta a todos los créditos que van desde créditos de libre inversión hasta créditos hipotecarios. Por ejemplo, para ese entonces, enero del 2022, una tasa hipotecaria a 30 años, que es la más popular en Estados Unidos, estaba en poco más del 3% anual. Hoy está casi tocando el 8% anual. La Fed reconoce que la economía se está comportando bien, pero todavía falta. La inflación se ha moderado desde mediados del año pasado, pero unos pocos meses de buenos datos son solo el comienzo de lo que se necesitará para generar confianza en que la inflación está bajando de manera sostenible hacia nuestra meta. En el proceso para reducir la inflación de manera sostenible al 2% anual hay un largo camino por recorrer. Y cuéntenos cómo reaccionó Wall Street. Entonces, la Bolsa de Nueva York empezó noviembre en terreno positivo tras conocerse esta noticia, con el mejor resultado para las tecnológicas que están agrupadas en el índice Nasdaq. Según los analistas, adicionalmente, noviembre es un muy buen mes para los mercados porque tiene días de fuerte consumo como el Black Friday, uno de los picos de compras minoristas del año y que suele tomarse como termómetro de la confianza económica. Si la gente gasta más, quiere decir que la economía está por mejor camino, pero también la inflación podría subir más de cuenta de esto. El petróleo cayó a un mínimo de 3 semanas y el dólar se mantuvo casi plano también después de conocerse estas noticias de la Fed. Sigamos con las noticias de la Bolsa de Nueva York porque Airbnb presentó los resultados de su tercer trimestre. ¿Cómo le fue? Hacemos un repaso. Entonces, sus ingresos del tercer trimestre aumentaron 18% frente al mismo periodo del año pasado. Se ubicaron en 3.400 millones de dólares. También tuvo ganancias netas de 1.600 millones de dólares. Su tarifa diaria promedio creció 3% a $161. Y por regiones, vemos que América Latina fue la región más rápida en crecimiento y el negocio en Asia Pacífico se recuperó a niveles premios a la pandemia. Todo esto en el tercer trimestre, pero ahora miremos al cuarto. Lo retador vendrá en este periodo. La empresa es más pesimista que el mercado en sus pronósticos de ingresos, pues dice que la turbulencia geopolítica, también los costos que siguen siendo altos y la incertidumbre económica serán elementos disuasivos para los viajeros. Adicionalmente, cada vez más compañías están devolviendo al personal a las oficinas y esto hace que haya menos demanda de Airbnb. Bueno, y ahora vamos a América Latina, concretamente a Argentina, porque congelaron los impuestos de los combustibles hasta el 2024 y con un dato adicional, en medio de la campaña presidencial. Sí, señora, este mes tenía que actualizarse el impuesto al gasoil y a las naftas o la gasolina corriente, pero el gobierno decidió postergar este alza hasta el 1 de febrero de 2024. Lo anunció Sergio Massa, ministro de Economía, quien en un par de semanas, como lo decíamos, se medirá frente a Javier Milei en la segunda vuelta presidencial y justo después también de que todo el fin de semana se experimentara cierto desabastecimiento de combustible. Las principales empresas operadoras de refinerías aseguraron desde el martes que ya se comenzó a normalizar esta provisión del producto. Bueno, Daniela, ¿le gusta la cerveza? Sí, me encanta la cerveza. Bueno, pues yo le voy a contar algo y usted nos complementa, porque una cervecera está acusando a Rusia de robarle su negocio. ¿De qué se trata? Bueno, así como lo lee, hablamos de la danesa Carlsberg, cuya unidad local rusa báltica tiene 8 fábricas donde se producen más de 50 variedades de cerveza y cuenta con 8.400 empleados. Todo iba bien hasta que, desde que inició la guerra, ha intentado salir de sus activos rusos. En junio pasado finalmente encontró un comprador
comprador, pero denuncia que el Kremlin, en lugar de otorgar el permiso, tomó control de los mismos, de sus activos, a través de su agencia estatal. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta que le ha entregado el gobierno ruso a esta acusación de Carlsberg, que dice que no hay duda de que le han robado su negocio. Respondió Dmitry Medvedev, quien es el jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia. Entre otras cosas, dice: pensaron que los dejaríamos en paz, les damos sanciones, hablando en nombre, burlándose de la empresa, diciendo: les damos sanciones y armas al régimen ucraniano, pero no toquen nuestra propiedad, o al menos déjennos venderla de una manera rentable. No lo van a hacer, es lo que dice este consejero de Rusia. Bueno, interesante tema, Daniela. Muchas gracias por todas las noticias económicas y luego usted vuelve. Claro, y con la cifra del día que la quedé debiendo. Y nosotros, mientras tanto, vamos con el debate.